Entonces, ¿quién es Clarivate y de dónde viene? Primero que nada, pues nosotros, la empresa anteriormente se llamaba EASY, que era el Instituto para Información Científica. En Filadelfia, en los Estados Unidos, mucha gente al día de hoy todavía nos conoce como EASY o a nuestros recursos todavía le llaman el EASY Web o el Science Citation Index. Ese era el nombre de nuestra empresa hace muchos años. Fue fundada en 1963. Nosotros tenemos más de 50 años de experiencia en el tema de indicadores, citas, impacto, mediciones, rankings y muchas otras cosas que vamos a ver en esta presentación. Pero no somos una empresa nueva, somos una empresa ya de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero hemos venido cambiando de nombre con el paso de los años porque hemos ido adquiriendo eh, algunas otras instituciones, algunas otras compañías, pero también en algún momento hemos sido absorbidos por otras empresas más grandes, ¿sí? Al principio les comentaba, éramos conocidos como Easy, nuestro recurso estrella en aquel entonces era el Current Contents y la gente los conocía como los Current, pero pues con el paso del tiempo fuimos absorbidos por la empresa Thomson, nos convertimos en Thomson Easy, surgió el Web of Knowledge, que era el web del conocimiento, y después Thomson se fusiona con Reuters, que es la agencia de noticias más grande que hay, y así surgió Thomson Reuters. Estuvimos muchos años, más de 10 años bajo este nombre, Thomson Reuters, pero en el 2017 finalmente conseguimos independizarnos nuevamente, así como al principio que solo éramos Easy, ahora solamente nos llamamos Clarivate. En Thomson Reuters, perdón, hay una división de noticias, una división de finanzas, una división de impuestos, hay muchas divisiones dentro de Thomson Reuters. En Clarivate todos nos dedicamos a lo mismo, que es la investigación y el tema que tiene que ver con las revistas, con los artículos, con el impacto, con las citas, con las redes de colaboración, con las instituciones, etcétera. Ese es nuestro fuerte y ahora que estamos directamente en Clarivate, pues es a lo único que nos dedicamos, ¿sí? Ustedes a través de nuestros recursos y a través de nuestras plataformas van a poder de alguna manera tener este tipo de redes de citaciones para que ustedes puedan conocer el impacto que van teniendo los diferentes documentos que se van publicando a lo largo del año. Y lo más importante es que de repente se podrán dar cuenta que un trabajo en medicina o un trabajo en biología molecular, pues también podría ser citado dentro de ecología, o a lo mejor también podría ser citado dentro de algún tipo de software en ingeniería o en electrónica, ¿sí? Ahora los papers tienen mucho, mucho, mucho que ver con otras áreas que anteriormente no se tocaban, ¿sí? Bien, un poquito de nuestra historia y cómo funciona. Ustedes cuando tienen un paper en la pantalla, vamos a pensar que hacen una búsqueda y obtienen un documento en la pantalla, que en este caso es este que está por acá. Vamos a pensar que este trabajo fue publicado en el año 2015, ¿sí? Cuando estos investigadores lo publican, citan sus fuentes de información. A eso nosotros le llamamos referencias citadas, que es como la base con la cual se construyó esta información y esta investigación. Pero a partir del 2015 en adelante, ha recibido X cantidad de citas, es decir, que otros trabajos que fueron publicados posteriores a este documento ya lo están citando, ya lo están tomando en cuenta como una fuente de información para publicar precisamente esos nuevos artículos, ¿de acuerdo? Entonces, unas son las referencias citadas y otras son las citas que va recibiendo un paper en particular. Entonces, si estos documentos nuevos lo están citando, posiblemente también podrían citar algunos otros trabajos anteriores, ¿sí? De aquí se va desarrollando las cadenas de citaciones, que era más o menos lo que veíamos en la diapositiva anterior.
Más o menos esto que está por acá. ¿Sí? Bien. En Web of Science tenemos tres índices principales, que son el índice de las ciencias, el de las ciencias sociales y artes y humanidades. Son los índices en donde nosotros vamos a colocar las diferentes revistas que estamos evaluando. Y es muy importante esta palabra, evaluar. Nuestro trabajo principal es evaluar las revistas de todos los editores que ya existen. Clarivate Analytics no es un editor. Nosotros no publicamos revistas, no publicamos artículos. ¿Quién lo hace? Las diferentes editoriales que existen a nivel mundial. Y precisamente esa es la pregunta. Cuando ustedes requieren información como usuarios, como investigadores, como estudiantes, como docentes, sin importar cuál es su rol dentro de la institución, cuando ustedes requieren información, ¿cuál es la mejor fuente para obtenerla? Y tenemos en la pantalla algunos ejemplos. Tenemos a Springer, tenemos a Wiley, tenemos a Elsevier, tenemos que son casas editoriales enormes, gigantes a nivel mundial. De hecho, son la 1, la 2, la 3, etcétera. ¿Cuál es la mejor fuente de información? Entonces, cada una de ellas se especializa en diferentes áreas de estudio. Clarivate, nuevamente, no es una editorial. Nuestro trabajo no es publicar documentos ni revistas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Es precisamente evaluar las diferentes revistas que le pertenecen a estos editores. Y todas aquellas revistas que cumplan con nuestros criterios de selección, las vamos a llevar a Web of Science. Es por eso que WOS, así se le conoce por sus siglas, Web of Science, WOS es el filtro perfecto en donde ustedes pueden localizar revistas de todas las editoriales y además de todas las áreas de estudio. Las revistas más impactantes y las más especializadas de cada una de esas editoriales, nosotros las vamos a indexar. Precisamente nuestro trabajo al momento de evaluar y nuestro objetivo no es tener la mayor cantidad de títulos de revistas. No. Nuestro objetivo siempre ha sido y siempre será tener las revistas más impactantes a nivel mundial de cada área de estudio. Es por eso que nuestro proceso de selección es muy riguroso. Nuestro proceso de evaluación de revistas es bastante complicado y al año estamos evaluando entre 2.500 y 3.000 revistas, de las cuales solamente llegamos a aceptar hasta un 10%. Es decir, de 200 a 300 revistas es lo único que nosotros aceptamos a lo largo del año. ¿De acuerdo? De tal manera que podamos garantizar que la información que ustedes van a localizar en nuestra plataforma proviene siempre, siempre de las revistas más impactantes a nivel mundial. Y eh, para eso tenemos la información dividida en diferentes grupos. El grupo más impactante de todos es el de la base de datos conocida como el Journal Citation Reports o el mismísimo JCR, que entre otras cosas es el que produce este indicador llamado factor de impacto, que en un momento más vamos a ver qué es y para qué sirve, cómo se calcula, cómo lo aplico, etcétera. Pero este factor de impacto es precisamente generado, creado, inventado y patentado por nosotros, por Clarivate Analytics. Nos pertenece y somos los únicos autorizados a nivel mundial a poderlo generar, a poderlo producir y a poderlo ofrecer en nuestra plataforma. Nadie más puede hacerlo. Y ese factor de impacto precisamente nos permite asignar un ranking a las revistas, poder decirles, mira, en una área en particular, en un área de estudio, por ejemplo, ingeniería, la revista número 1 es la revista X. Nos basamos precisamente en ese factor de impacto para determinar cuál es el ranking de cada una de las revistas. Y también hay divisiones por cuartiles y
hay diferentes indicadores que un poco más adelante los vamos a revisar, ¿sí? Web of Science es nuestra colección principal. Les decía, tenemos 3 índices distintos: el índice de las ciencias, el de las ciencias sociales y el de las artes y humanidades. También tenemos otros índices regionales. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, ustedes conocen perfectamente lo que es Cielo, que es este portal de revistas latinoamericanas, en donde nosotros tenemos una colaboración con ellos para poder generar Cielo Citation Index. La información sigue siendo de Cielo, el proceso de selección de revistas, el proceso de indexación de documentos y tal, sigue siendo de Cielo. Nuestro trabajo, que es nuestra especialidad, es generar el índice de citaciones de esta plataforma para que ustedes puedan saber y puedan conocer quién está citando esas revistas y esos trabajos en particular. ¿Ok? Y de igual forma, en Latinoamérica existe Cielo, pero también tenemos el índice de China, que es un mercado emergente muy, muy grande y muy poderoso, hablando de publicaciones y de investigación científica. El mercado coreano, el mercado ruso, todos ellos tienen sus propias revistas y sus propios índices, los cuales nosotros llamamos índices regionales. ¿De acuerdo? Y tenemos otras fuentes también como Biological Abstracts, Food Science Technology, Gab Abstracts, Zoological Records, que en realidad son índices ya mucho más especializados. En este caso, estamos hablando de biología, de alimentos, de ciencia y tecnología en alimentos como tal, de veterinaria o zootecnia, en fin, ya son índices muy especializados. De esta manera, nosotros dividimos la información que ustedes van a localizar en nuestra plataforma. Y una de las preguntas más recurrentes que recibimos es: oye Luis, ¿por qué si yo publico un documento que en otros rankings aparece en el cuartil 2, por qué en el JCR, que es el Journal Citation Reports de Clarivate, aparece posiblemente en el cuartil 4, a veces en el cuartil 3, pero no en cuartil 2? Bueno, la respuesta es, digamos, sencilla. El universo de revistas de Web of Science es de 12,700. Esa es la cantidad de títulos que nosotros tenemos indexado en nuestra plataforma. En otros índices, el universo de revistas casi podría ser el doble. Tenemos 22,000 títulos. Recuerden que todos los años estamos evaluando nuevas revistas y también las que ya están indexadas con nosotros. Son sometidas a evaluación cada 2 años para verificar que mantengan la calidad y para verificar que mantengan los criterios de selección que Clarivate tiene establecidos desde el principio. En caso de que no lo hagan, se le da una amonestación a la revista y por segunda vez, si no lo cumplen, entonces son expulsados de la base de datos. Eso nuevamente nos permite garantizar que la información que ustedes obtienen de nuestro recurso siempre, siempre, siempre es la más impactante. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes suscriben, la institución como tal tiene una suscripción a una plataforma llamada Web of Science, pero no es solamente una herramienta o no es solamente una base de datos, sino es toda una plataforma, como les menciono, y todo un sistema de diferentes recursos electrónicos que están trabajando en conjunto para el usuario, todos al mismo tiempo para ofrecerles la mejor información, lo más rápido, con la mayor cantidad de filtros en una sola pantalla, para que ustedes no tengan que estar cambiando de un lugar a otro. Bien, alguno de esos recursos adicionales a lo que es Web of Science y el Journal Citation Reports podría ser Publons, que es como un identificador de autores o un identificador de personas, como lo es ORCID. De hecho, ambos trabajan de la mano, de alguna manera son familiares. Primero se generó Researcher ID. Researcher ID emigró o evolucionó a Publons y de ahí surgió ORCID. ORCID funciona en todas las plataformas al mismo tiempo. Publons es específicamente de la plataforma Web of Science. Pero pues trabajan de la mano y pueden sincronizar la información entre uno y otro.
También tenemos Copernio, que ahora acaba de cambiar de nombre en este 2021. Ahora se llama EndNote Click, pero Copernio, su función principal es localizar los documentos en formato PDF para que ustedes los puedan descargar y para que ustedes lo puedan tener a la mano. Y también tenemos EndNote, que es este gestor de referencias que ya está incluido en la plataforma. Este software lo que hace es almacenar información, no hace búsquedas. Más bien las búsquedas las haríamos en otras fuentes como Web of Science y una vez localizados los documentos que son de nuestro interés, los podemos almacenar dentro de EndNote. Este software me permite cambiar la información, modificarla, administrarla y convertirla a estilos bibliográficos o hacer diferentes gestiones con esa información, ¿sí? Bien. Les decía, ORCID Publons lo que hace es generar un perfil de investigador que lo que hace es almacenar toda la producción de una sola persona bajo un mismo ID. Por ejemplo, en esta pantalla vemos que el doctor Carlos Barrera, en realidad su nombre es Carlos Eduardo Barrera Díaz. Entonces, cuando publicó en una revista, su nombre lo colocaron como Barrera C. Y este es uno de los errores principales que quisiera comentar con ustedes. Mucho cuidado al momento de publicar un documento o un trabajo, un artículo como tal. Mucho ojo, porque su nombre podría contener errores de escritura o errores al momento de colocar sus apellidos, al momento de colocar sus nombres. Este ejemplo que está en la pantalla es muy claro. Tenemos 10 nombres distintos, o más bien 10 registros de un nombre de manera distinta para un solo investigador, ¿sí? Y esto es uno de los errores más comunes que hay y de los que se presentan todo el tiempo, ¿sí? No solamente pasa con los investigadores, sino también pasa con las instituciones. En el caso de ustedes, a lo mejor alguien los conoce como la técnica de Loja, la técnica particular de Loja, la Universidad de Loja, o su nombre podría estar en inglés, en fin, también podría tener muchas variantes el nombre de la universidad, ¿sí? Publons, su trabajo es almacenar toda esta información bajo un mismo ID, igualito que lo hace ORCID, para tener siempre todo a la mano. Les decía que Copernio, ahora llamado EndNote Click, su trabajo es localizar el PDF de los artículos y colocarlo en la pantalla para ustedes. Lo vamos a ver funcionando, lo vamos a ver cómo trabaja, ustedes cómo van a hacer para obtener los mejores enlaces y obtener también, pues, el mejor aprovechamiento de las herramientas. Les decía, EndNote es un gestor de referencias en donde almacenan información. Hay muchos gestores y una de las preguntas principales que me hacen es, ¿qué tiene EndNote? ¿Qué hace EndNote? Que no pueda hacer RevWorks, que no pueda hacer Zotero, que no pueda hacer Mendeley, es decir, que todos los demás gestores que existen no pueda hacer. Y la respuesta es muy simple y muy sencilla. A través de EndNote, ustedes pueden generar una coincidencia o pueden buscar una coincidencia con otros artículos. Por ejemplo, si ustedes son investigadores y ya tienen un documento o ya tienen un artículo que quieren publicar, la pregunta sería, ¿a dónde llevar ese trabajo para que sea publicado? EndNote busca dentro de Web of Science y les hace recomendaciones. Lo que les dice es, tu documento coincide o tiene X cantidad de coincidencias con estas otras revistas, ¿sí? Es como darles una idea o una guía basados en el título del trabajo, en el resumen del trabajo, en las referencias que utilizaron o las referencias citadas por el trabajo, y con esa información hace la búsqueda en Web of Science y les dice, lo podrías publicar acá porque es una coincidencia, ¿ok?
Bien, esas son algunas de las herramientas que ustedes van a poder tener con nosotros. Les decía, en resumen, somos un filtro, el filtro perfecto porque evaluamos revistas de todas y cada una de las editoriales a nivel mundial y seleccionamos siempre, siempre lo más impactante, todo aquello que cumple con nuestros criterios de evaluación y de selección de revistas. A eso lo indexamos y lo llevamos a Web of Science. En Web of Science, teóricamente, es referencial, pero a partir de hace un par de años ya tenemos muchos enlaces a todas las revistas que son Open Access, más nuestro desarrollo propio llamado Copernio. Ustedes podrían estar localizando alrededor de un 40% de información a texto completo. Y una vez más, es información que está siempre, siempre evaluado y garantizado como las revistas más impactantes a nivel mundial. ¿Sí? Bien, ahora quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Si no, vamos a ir directo a la demostración en la plataforma. Hola Luis, una pregunta. Sí, Cuando mencionaste de que en el caso en el ejemplo, de que una misma persona tiene 10 perfiles, no sé si se puede ver ahora o alguna referencia, ¿cómo corregir todo eso? Ya que está realizado el error, no antes. claro. Bien, le agradezco su pregunta y en realidad no hay manera de corregirlo. ¿Por Ok, qué? Porque esto ya fue publicado en las revistas. ¿De acuerdo? de acuerdo. Una posible alternativa, que no es una solución, pero es una alternativa, es que ustedes tengan precisamente un perfil de Publons o un perfil de ORCID en donde puedan agrupar todos esos documentos que fueron publicados por ustedes mismos, pero que por error han sido publicados con nombres distintos. Alguien me pregunta por ahí, o más bien, otra de las preguntas más frecuentes que tenemos es, Luis, ¿por qué mi documento no es impactante? ¿Tiene que ver con la revista donde lo publiqué? ¿Tiene que ver con el tema en donde yo lo publiqué? ¿Por qué no es impactante? Entonces la respuesta pues obviamente es muy amplia, pero una de las razones puntuales es esto que está en la pantalla. ¿Por qué no es impactante? Porque el resto de los investigadores a nivel mundial ni siquiera pueden reconocer cuál es tu nombre. Hay 10 variantes distintas, ¿sí? Recuerden que esta base de datos nosotros la comercializamos a nivel mundial y tiene información prácticamente de todo el mundo, revistas japonesas, italianas, europeas en general, africanas, americanas, etcétera. Entonces, posiblemente en América UTPL sea muy conocido, pero a lo mejor en Europa no, a lo mejor en Asia tampoco. Entonces, si colocamos mal el nombre de la institución o colocamos mal nuestro propio nombre, olvídenlo. Prácticamente no va a haber impacto. ¿Por qué? Porque ni siquiera se les puede localizar sus documentos. ¿Ok? No tiene corrección porque ya fue publicado. Tendrían que ir a la revista y decirle, oye, revista, publicaste mal mi nombre. Y la revista les va a decir, pues lo siento mucho, ya fue publicado y ahorita ya estamos en el siguiente ejemplar y en el siguiente ejemplar y en el siguiente ejemplar y ya, no tiene corrección, ¿sí? Podríamos tal vez hacer una corrección si fuera electrónico o si estuviera solamente en una base de datos, pero al día de hoy la mayor parte de los documentos se sigue publicando impresos. Sí se está migrando a lo electrónico, muchos están ya en este movimiento llamado paperless, que es sin papel. Ahí tal vez se podría hacer la corrección, pero generalmente todos son publicados impresos en físico. Ya no hay manera de corregirlo. La alternativa, nuevamente, es tener alguno de estos dos, cuyo trabajo y cuya función es precisamente agrupar toda la producción de una persona bajo un mismo perfil. ¿Ok?
Bien. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, eh, Web of Science. Estamos estrenando interfaz. Estoy seguro que ustedes ya han entrado a nuestra plataforma anteriormente. Este año estamos estrenando dos cosas. La interfaz nueva, que es esta que está en la pantalla justo ahora. Si ustedes acceden, ya la pueden utilizar. Y también estamos lanzando nuestra app para que la puedan descargar en su teléfono móvil o en su tablet. Esa app se llama My Research Assistant. Aquí está, aquí abajo está el nombre. Al final lo vamos a retomar para que ustedes puedan descargarlo y tener siempre el acceso a Web of Science desde el móvil, ¿sí? Para todos aquellos que no han utilizado esta plataforma, podemos todavía acceder a la plataforma anterior, que es esta que está, Web of Science Classic. Yo lo voy a hacer para que podamos tener esa, para estar más familiarizados con esta fase, ¿sí? Al día de hoy, estamos en la plataforma de Web of Science. Yo ya estoy en la colección principal, pero también tenemos acceso al JCR, al Journal Citation Reports. Tenemos acceso a Science, al Essential Science Indicators, está Publons, está Copernio, está todos los recursos en la misma interfaz, en la misma pantalla, para que ustedes no tengan que estar cambiando de un lugar a otro. Ahora, lo primero que debemos de saber y debemos de conocer como investigadores o como usuarios de información, ¿cuántas revistas existen en mi área de estudio? Es una de las preguntas más comunes. ¿Por qué? Porque en todas las universidades le piden a los investigadores, oye, publiquen revistas de alto impacto para que tengamos un mejor ranking, para que seas más impactante, para que la gente conozca más tanto al investigador como a la universidad, etcétera. Siempre, siempre, siempre se le pide a los investigadores publicar en revistas de alto impacto. Entonces el investigador llega con nosotros y nos dice, oye Luis, ¿cuáles son las revistas de alto impacto? ¿Dónde están? ¿Hay un listado? ¿Quién dijo que son de alto impacto? Entonces, para eso existe el... Perdónenme. Para eso existe el Journal Citation Report que aparece aquí arriba. Si yo hago un clic, me va a llevar directo a esa base de datos y... Ay, perdón. Me, me puso un error por acá. Permítanme tantito. No les digo cuando algo puede salir mal, va a salir mal, ¿no? Es la ley de Murphy. Ok, parece que por ahí tenía un error en las contraseñas o algo raro sucedió que no me dejaba acceder a la información, pero les decía, estamos en Web of Science, estamos utilizando
la interfaz anterior, que es con la que todos estamos mucho más familiarizados. Y por aquí aparece el Journal Citation Reports. Si yo hago un clic, me va a llevar directo a la plataforma. La plataforma se llama Insights y el recurso es el Journal Citation Reports. Es aquí en donde ustedes pueden localizar la información por un journal en particular o una revista o por las diferentes categorías, que es así como nosotros llamamos a las diferentes áreas de estudio. En el JCR aparecen 230 áreas de estudio diferentes, a las cuales nosotros llamamos categorías. Aquí, utilizando este pequeño botón, lo que hace es listar en orden alfabético las diferentes áreas de interés. Entonces, una vez más, la pregunta era, Luis, ¿cuáles son las revistas de alto impacto? Yo les podría contestar, ¿cuál es tu área de estudio? Y entonces me dice, no, mira, sabes que mi área de estudio es biología, por ejemplo, que está aquí a la mano. Esta dice biología. Ah, pues entonces hago un clic en el título biología y el sistema me va a decir, mira, en el año 2019 había 93, en el 2018 87, en el 2017 85. Aquí tengo un historial de todas las revistas que conforman el área de estudio biología. Entonces hago un clic en el título o en este caso hago un clic en el 93. Ahora tengo en pantalla las 93 revistas indexadas en el área de estudio biología. Son las 93 revistas de alto impacto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pretendo buscar información, pues obviamente me voy a dirigir a estas revistas, que son las revistas más impactantes. Aquí me aparece el factor de impacto, que bien les decía, es el indicador más utilizado y con el cual nosotros generamos el ranking de las revistas. ¿Sí? Si quiero publicar un documento, la pregunta es, ¿dónde lo voy a publicar? Lo que yo le diría es, investigador, ¿ya sabes cuántas revistas existen en tu área de estudio? Es que mi área de estudio es biología. Ok, hay 93 revistas, las cuales ya están en la pantalla. Obviamente, si ustedes quieren publicar en la número 1, tiene un mayor índice de rechazos debido a que es la revista más impactante. Y seguramente hay muchos investigadores ya con mucha experiencia publicando en esta revista, ¿sí? Bien, una vez más, ¿cómo llegamos a esta información? Desde Web of Science, ustedes tienen acceso al Journal Citation Reports. Hacen un clic y entonces el sistema los va a llevar a esta plataforma. En esta plataforma, ustedes pueden seleccionar la opción Ver información por categoría. Y las categorías son precisamente las áreas de estudio. Aquí está. Si observamos, por default o por defecto, están listadas en base a la cantidad de títulos, pero preferimos listarlas en orden alfabético, por áreas de estudio. Y ustedes lo único que tienen que hacer es seleccionar cuál es su área en particular. Aquí, por ejemplo, tenemos varias ingenierías o hay economía, no sé, hay más de 230 áreas de estudio distintas en las cuales ustedes pueden seleccionar una de ellas. Aquí, por ejemplo, no sé, ciencia en materiales, ¿sí? Ciencia en materiales, biomateriales.
que es diferente. Biomateriales. ¿Cuántas revistas hay? Solamente hay 38 revistas. En cerámica solamente hay 28 revistas. ¿De acuerdo? Voy a consultar el chat porque veo que están enviando preguntas. Permítanme revisar, por favor. Preguntan cómo podemos hacer para acceder. Bueno, ustedes tienen desde su página de la biblioteca y con sus credenciales del correo electrónico. El correo electrónico es el usuario, entonces utilizando las credenciales de siempre a través de la biblioteca. ¿Sí? Bien, esa era la pregunta principal. Otra del señor Daniel Eduardo dice, ¿cómo sé las universidades a nivel mundial que tienen acceso directo con Web of Science? Bueno, pues es muy complicado, es muy difícil saber cuáles son las universidades que tienen acceso. Lo único que yo les digo es, tenemos más de 5,000 suscriptores. Ustedes, como Universidad Técnica Particular de Loja, son uno de esos suscriptores, pero en realidad, pues prácticamente estamos a nivel mundial. Lo que sí podemos es hacer un análisis por institución de lo que ya fue publicado, que son dos cosas distintas. A continuación, vamos a ver cómo se hace. Bien, les decía. Entonces, lo primero que deben de saber como investigador, porque quieren publicar un documento, es cuántas revistas existen en mi área de estudio. Bueno, ¿y cuál es mi área de estudio? Ah, mira, mi área es geología. Geología tiene 47 revistas. Geografía tiene 84 revistas, pero si es física, entonces 50 revistas. Bueno, hago un clic en alguno de estos números. Aquí, por ejemplo, en gerontología, hago un clic. Son 36 revistas y entonces el sistema me va a dar esa información. Ahora, yo tengo en pantalla cuáles son específicamente las revistas de gerontología, que son 36. Las tenemos por aquí y podríamos revisar cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué información me da de estas revistas? Si ustedes hacen un clic en el título de cada una, hacen un clic, entonces el sistema les va a dar información específicamente de un journal o una revista en particular. Por ejemplo, en este caso nos dice, mira, es una revista que se publica de manera mensual, porque yo aquí observo que hay 12 ejemplares cada año y además se publica solo en inglés. ¿De acuerdo? Me da los ISSN de la revista y le pertenece a Oxford University Press. Es de la Universidad de Oxford. ¿De acuerdo? Me dice, el factor de impacto de la revista me permite conocer un pequeño gráfico con el factor de impacto, ¿sí? Pero pues es un gráfico de los últimos 5 años. Podríamos hacer que esto sea grande. Si es que lo queremos imprimir, me puede dar un gráfico de mucho más años, no nada más de los últimos 5, sino desde 1997, que es todo el historial. ¿Ok? Me puede decir cómo es la distribución de las citas. Si aquí lo alcanzan a ver, me va diciendo cómo se ha distribuido las citas. Si son artículos, si son reviews, si es otro tipo de documentos que está siendo citado. El cálculo del factor de impacto, porque también nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo llegamos a ese número? Aparece por aquí la fórmula, que son las citas en el año más reciente, en este caso 2019. Las citas del 2020 todavía las estamos calculando, no ha sido liberado, no ha sido actualizado el índice a 2020. Recuerden que tenemos más de 12,700 revistas y de cada una de ellas estamos revisando cada uno de los artículos para conocer cuántas citas se generaron. Entonces es un trabajo bastante arduo y complicado. Los primeros meses del año nos toma generar este índice. Por eso en este momento las citas más recientes son las del 2019. Bien, entonces la fórmula nos dice citas en el año más reciente entre
los documentos que fueron publicados o que estaban disponibles para ser citados. Eso es el factor de impacto. ¿Cuántas citas se obtuvieron entre la cantidad de documentos que estaban disponibles para ser citados? Y me arroja un promedio. Ese promedio es el factor de impacto. A partir de ahora, ustedes van a saber que si el factor de impacto es 5, en promedio, la cantidad de citas que reciben los trabajos publicados en esta revista en particular es 5. ¿De acuerdo? Continuamos y me da mucha información, me da indicadores clave, me dice aquí arriba, me da todo tipo de indicadores, cuál es el box plot, cuál es el ranking de la revista, cuál es la información o la data como tal de la revista, que la revista está citando y todos aquellos que hayan citado a esta revista, que son dos cosas distintas. Y también me dice cuál es la relación con otros journals. Aquí ustedes pueden ir viendo, es información muy puntual, cuál es el comportamiento de la revista con otras revistas en particular. ¿Sí? Todo esto por cada uno de los títulos que están dentro del Journal Citation Reports. Entonces es una información muy completa. Bien, una vez más, estando en Web of Science, ya sé qué es el JCR, ya sé que ahí me da la información de las revistas. Ahora puedo saber y puedo conocer cuántos títulos diferentes hay en mi propia área de estudio. ¿Ok? Ya lo tengo en la pantalla. ¿Cómo sacar el mejor provecho de esta información sin tener que estar cambiando de un lugar a otro? Bien, lo primero que tienen que hacer, ya entraron a Web of Science. Aquí arriba aparece la opción de registrarse. Es decir, van a registrar su correo electrónico. Una vez que ustedes registren su usuario en la plataforma de Web of Science, en automático van a poder habilitar Copernio, van a poder habilitar Publons y van a poder habilitar EndNote. Si no se registran, de todos modos pueden hacer búsquedas en Web of Science, de todos modos pueden hacer búsquedas en el Journal Citation Reports, no importa porque pues ahí lo que se reconoce es la IP de la institución. Pero para poder tener acceso a EndNote, tener acceso a Publons, es forzoso tener un perfil en Web of Science. ¿De acuerdo? Bien, yo ya tengo uno, aquí ya está mi nombre, ya dice Luis Serrano, yo ya tengo un perfil en la plataforma, yo ya estoy trabajando en este sitio con un usuario registrado. Entonces, cuando hago una búsqueda de información, coronavirus o SARS-CoV, por ejemplo, que es en este momento la búsqueda más generada. Estoy haciendo una búsqueda por tema, aunque podríamos hacer búsqueda por autor, por título, por nombre de la publicación, por diferentes opciones, ¿sí? Voy a hacer una búsqueda por tema. Esta pequeña estrella o asterisco que le estoy agregando es para truncar y para que me devuelva cualquier variante que haya. Por ejemplo, si hay un número 2, ya ven que se escribe SARS-CoV-2. Ese asterisco, su función es precisamente truncar y darme lo que haya al respecto, cualquier variante. Entonces presiono el botón buscar. Lo que quiero es demostrarles la capacidad de la plataforma. En este momento localizamos 64,000 registros que tienen SARS-CoV o que tienen coronavirus como criterio de selección o criterio de búsqueda, ¿sí? En la plataforma, ustedes ya en automático saben que de los 64,000 documentos publicados, ustedes van a tener en texto completo 55,000. Es muchísimo, estamos hablando del 80% de los trabajos están a texto completo, ¿sí? Y una vez más vienen de las revistas más impactantes. Yo les decía que toda la información está en una sola pantalla, está en un solo lugar para mayor comodidad de ustedes. Por ejemplo, estamos viendo el documento número 1.
Revisamos el título, no me da mucha información el título, entonces puedo ver el resumen. Desde aquí puedo habilitar y puedo ver el resumen. El resumen me llama la atención y veo la revista. Si hacemos un clic en el título de la revista, entonces el sistema manda traer información desde Journal Citation Reports y me dice, mira, esta revista ocupa el ranking número 77 de 171 revistas. Tiene un factor de impacto de 1.7. Recuerden, el factor de impacto, ahora ustedes saben que es el promedio de citas. Eso significa que los trabajos publicados en esta revista en particular son citados 1.7 veces al año. ¿De acuerdo? Esta revista en particular, esta revista llamada Archives of Public Health, ocupa el ranking número 77 de 171 revistas en total en esta área de estudio. ¿Sí? Pero también ocupa el 115 de 193 totales en esta otra área de estudio. Bien. ¿Cómo obtuvimos esta? Pues con este pequeño botón que aparece aquí en el título de la revista. Y continúo revisando. Vemos y decimos, ah, mira, aquí hay otro documento que llama mi atención. Podemos revisar el resumen. Este resumen está más apegado a lo que a mí me interesa y lo que yo estoy buscando. Y puedo revisar también la información de la revista. Es una revista diferente que está en un ranking número 18 de 64 y esta revista está en el área de sistema respiratorio. ¿De acuerdo? Me interesa muchísimo este documento. Hago un clic en el título del trabajo y entonces en lugar de estar en el listado de resultados, ahora me va a llevar a el documento como tal. Y si observan, Copernio ya se activó. Copernio, que una vez más aparece por aquí, yo ya lo tengo configurado. Si observan, ya aparece en mi propio navegador la extensión o el plugin, este morado llamado EndNote-Click, y en realidad lo que hace es mostrarme el documento en PDF. Si yo hago un clic en este PDF, el sistema me va a dar la información. ¿Sí? Vamos bien. Ok. Regreso a la pantalla de resultados. Una base de datos es un sistema en el cual yo escribo un criterio de búsqueda y me devuelve información. Ya me devolvió información, ya en la pantalla tengo todos estos trabajos, todos estos documentos que yo prefiero ver 50 por cada página. Lo voy a cambiar acá. 50 resultados por cada página. De esa manera es más fácil y es más sencillo revisar la información. ¿Ok? Bien. ¿Qué puedo hacer con estos 64,000 documentos? Hace un momento me preguntaban, ¿puedo saber cuáles son las instituciones que tienen acceso a Web of Science? No, no podemos saberlo. Pero lo que sí podemos saber es, de estos 64,600 documentos, por medio de un análisis de resultados, sí podemos conocer cuáles son las instituciones que los publicaron. Aquí, de mi lado izquierdo, está el tipo de análisis que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, quieren analizar años de publicación. En lo que va del 2021 ya se publicaron 5,400 documentos. El año pasado se publicaron 44,000. ¿Ok? De los 64,000 que encontramos con el tema coronavirus. Ahora podemos buscar por organización y es ahí en donde vemos los resultados. De los 64,000 documentos, Harvard University ha publicado 1,498. El sistema de la Universidad de California ha publicado o ha participado en 1,400 de ellos. La Universidad de Londres, 1,300 de estos 64,000. Aquí sí podemos hacer un análisis
por institución y poder localizar quién ha participado como institución. Pero también podríamos saberlo por autor. Aquí mismo dice autores, entidades financiadoras. Esto es súper, súper importante. De los 64,000 documentos que ya se han publicado, ¿quién ha financiado esa investigación? ¿Quién ha aportado el dinero para esas investigaciones? Y la respuesta aparece también aquí en la pantalla. Entonces, Web of Science no nada más me da un artículo, no nada más me pone en pantalla un registro de un documento en particular, sino que me permite conocer mucha información alrededor de ese trabajo. ¿Quién lo publicó? ¿En qué revista fue publicado? ¿Cuál es el ranking de esa revista? Me puede dar mucha, mucha información al respecto. ¿Sí? Y todo desde una sola pantalla. Desde aquí ustedes tienen la capacidad de saber inclusive cuántas citas han tenido estos documentos. Aquí están listados por fecha, lo que significa que los trabajos más recientes son los primeros en aparecer. Pero si ustedes seleccionan los trabajos más citados, también podrían conocer cuáles son los documentos que han recibido la mayor cantidad de citas. Por ejemplo, tengo este que dice febrero del año pasado. Ya tiene un año de haber sido publicado este trabajo. Fue publicado en la revista Lancet. Lancet, si hacemos un clic, me dice, es la revista número 2 de 165 en total en la categoría de medicina interna. Medicina general, obviamente está en el Q1 y tiene un factor de impacto de 60, lo cual significa que los trabajos que están publicados en esta revista, en promedio, pueden recibir 60 citas al año, ¿sí? Este en particular debe de ser un documento estrella porque ha acumulado en tan solo un año más de 10,000 citas. ¿Ok? Entonces, Web of Science, les decía, es toda una plataforma. Lo primero que deben de saber es cuáles son las revistas de mi propia área de estudio. Esa información se las da el Journal Citation Reports. Ahora que lo sé, ¿cómo puedo buscar información? Lo estamos haciendo, tengo resultados en la pantalla, pero no nada más me guío por el documento como tal, sino que también puedo hacer un análisis de resultados. Con ese análisis podríamos conocer o podríamos seleccionar información de una universidad en particular o podríamos conocer información de una entidad financiadora en particular, de una revista, porque también tenemos los títulos de las fuentes, de una revista en particular. Es decir, Web of Science me permite hacer un análisis diferente. Me permite tener muchas, muchas opciones para poder llegar a la información que necesitamos. ¿De acuerdo? Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Voy a abrir por acá nuevamente el chat. Me preguntan, Luis, ¿cómo puedo saber el total de revistas por país para después ver por área dentro de ese mismo país? Bueno, aquí hay dos cosas. La primera sería, quiero conocer las revistas como para saber cuántas revistas están indexadas de un solo país en Web of Science, o quiero saber las revistas para poder publicar un documento en ese sitio, ¿sí? Entonces, nuevamente, si yo voy al Journal Citation Reports,
Recuerden que el JCR es el que me da la información. Habíamos hecho una búsqueda por categorías, es decir, una búsqueda por áreas de estudio en particular. Cuando ustedes hacen una búsqueda por journals, que aparece aquí, del lado izquierdo me aparecen las diferentes opciones. Y en una de esas diferentes opciones me pregunta si tengo un país en particular. Entonces, yo estoy en México, si le pongo México lo puedo seleccionar, o si le pongo Ecuador, lo puedo seleccionar, ¿sí? O puedo quitar, puedo eliminar alguno de ellos. Entonces, yo aquí selecciono Ecuador, presiono el botón Submit, y me dice que en Ecuador como tal no tenemos una revista indexada en el Journal Citation Reports, pero sí podríamos consultar de algún otro país. Chile, por ejemplo, se me ocurre. Presionamos el botón Submit. Me dice que no. Vamos a ver aquí. México. No, algo no me está dejando hacer porque no me da información. Y de sobra sé que estos países sí tienen revistas en el Journal Citation Reports. Déjenme ver qué estoy haciendo mal. Ok, ahora sí ya lo hizo. Discúlpeme. Estaba, no sé, como que se trabó. Yo seleccioné México y entonces me dice, mira, hay todas estas revistas indexadas de México, ¿sí? Que en este caso son 39 revistas. Y pues hay de todas las áreas del conocimiento, ¿no? Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica, pero también tenemos aquí los anales de patología, medicina, salud pública, ciencias pecuarias, etcétera. Entonces, en el Journal Citation Reports sí podemos conocer cuáles son las revistas de un país en particular, pero en Web of Science es distinto el enfoque. Una vez más, tenemos 64,000 documentos publicados con el tema coronavirus y podemos hacer una selección por países. Y entonces ahí nos va a dar información distinta. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son los países que han estado publicando en este tema en particular? ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, si seleccionamos Italia. Quiero saber en Italia particularmente cuáles son los documentos que se han publicado.
Y entonces sí, todos hablan de coronavirus o todos hablan de SARS-CoV-2, pero que le pertenezcan a una institución italiana hay 5.600. Y si queremos conocer cuáles son esas instituciones, una vez más hacemos un segundo análisis, ya no de los 64.000 originales, pero sí de los 5.600 que resultaron ser de Italia, solo que ahora voy a pedir que me ponga en la pantalla las organizaciones. Y vemos que la Universidad de Milán, la Universidad de Roma, de Padua, etc. Aquí tenemos un desglose de cada una de las universidades. Entonces, pues también depende un poco el enfoque que yo le quiero dar a la información o cómo voy a manejar la información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para poder buscar información o para poder publicar información, lo primero que yo debo de saber y lo primero que debo de conocer y tener en cuenta es cuántas revistas hay en mi área de estudio. Porque de esa forma yo voy a poder saber cuál es mi universo en donde puedo participar, tanto para publicar como para obtener información. ¿Sí? Y una vez que ya lo busqué y una vez que ya lo encontré en Web of Science, ¿cómo puedo hacer un mejor aprovechamiento de la información? ¿Cómo podemos hacer análisis para no basarme nada más en que si me dio o no me dio un artículo, o me puso o no me puso el texto en la pantalla? ¿Sí? Eso es lo menos que hace la base de datos. En realidad, su fortaleza, como les decía, es precisamente que me digan cuáles son las instituciones, cuántas citas tiene, quién los citó, en qué revistas fueron citados, esas revistas, cuál es su ranking, en qué cuartil están ubicadas, qué otro participan en alguna otra área de estudio, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la información de la plataforma. Todo tipo de análisis y todo está aquí, en una sola pantalla para ustedes. Bien, Yoconda, quisiera ver si me puedes ayudar con las preguntas, por favor. Y mientras revisan las preguntas, yo les hago la siguiente oferta. Para que ustedes conozcan cómo funciona EndNote, cómo funciona Publons, cómo funciona Copernio, tendríamos que hacer otra sesión de trabajo porque nos podríamos llevar al menos 2 horas en esos temas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que cada uno de ustedes ya tenga un perfil en la plataforma. Si no registran su usuario y si no tienen un perfil, entonces no van a poder acceder a EndNote y no van a poder utilizar Copernio y tampoco Publons, ¿sí? Yo preferiría dejarles de tarea que todos tengan ya su correo electrónico registrado en la plataforma. Y entonces podemos hacer una sesión específicamente de cómo funciona EndNote, cómo funciona Publons y cómo funciona Copernio. Invertimos 1 hora en explicar estos recursos porque todos van de la mano. Una vez que ya tienen su perfil, entonces todos se habilitan y todos trabajan al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Voy a revisar el chat para ver si tenemos algo de preguntas. Permítanme.